Bueno, ok, jóvenes, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental. He grabado las últimas reuniones que hemos tenido. Algunas las he podido subir a la plataforma Moodle. Y aquellas que contienen algún material, derechos reservados, no me ha sido posible subirlas a través de la plataforma YouTube, pero pues bueno, las reuniones que sean posibles grabar y subir, así lo haré. Y lo que sí puedo hacer, y vamos a intentar, porque a lo mejor es una forma más, pudiera ser más sencilla para mí, quizá un poquito más complicada para ustedes, mover la grabación de la carpeta en donde se coloca directamente al momento de grabar, moverla a una carpeta de una carpeta OneDrive que pudiéramos abrir para ustedes en OneDrive también. La única diferencia ahí sería que ustedes, para poder ver la grabación, tendrían que descargarla a su equipo y ver la grabación. Esa sería la única diferencia. Pero para para las clases en donde utilizo material adicional a mis apuntes y que tenga derechos de autor, pues ahí no hay tanto problema. Ahí pueden ustedes, de todos modos, descargar la grabación y poderla repetir en su momento. Este mensaje que estoy dando no es nada más para los que ahorita estén conectados, sino para los que posteriormente vean la clase grabada. Bien, vamos a dar inicio. Ahorita hemos platicado sobre lo que es un descontrol de pozo. Ya vimos que es un brote, ya vimos todo lo que puede ocasionar o se puede generar después de un brote. Y extender este mensaje para todos ustedes. Las personas que van a requerir una capacitación obligatoria sobre un brote y qué hacer, son todos los ingenieros petroleros, que se encuentren dentro de la localización. Puede ser un equipo de perforación, puede ser un área de almacenamiento de crudo, puede ser un centro de procesamiento o un área de separación de hidrocarburos. Eh, lo que, lo que Lo que es una realidad es que ustedes deberán de recibir esa capacitación. Yo, en todo caso, lo que estoy casi transmitiéndoles a ustedes es de que existe este problema, lo que es un brote, explicarles a grandes rasgos en qué consiste y ustedes recibir una capacitación específica en ese tema, en donde les mostrarán a través de un simulador, porque así lo muestra el curso que el curso se llama Web Sharp. A ver, una pregunta, ¿sí me están escuchando todos? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ese curso se llama Web Sharp, es un curso
moderadamente caro, promedio de 3,000, 4,000 pesos el curso de 2 días. Y antes ese curso del Well Sharp se llamaba Well Cap, anteriormente se llamaba Well Cap. Ese curso, cualquier técnico, ingeniero, cualquier empleado que llegaba a una compañía, la misma empresa enviaba al empleado al curso, o sea, se lo pagaba. Estoy hablando hace más de 10 años. Hoy las empresas ya no están enviando a sus empleados a tomar el curso, es más, a que el nuevo empleado o nuevo trabajador que quiera integrarse a la compañía ya debe de llevar sus cursos. Que por cierto, tengo yo el contacto con la gente que nos puede dar los cursos a buen precio. Ya esto ya parece comercial. Pero más adelante, no sé, por ahí de sexto, séptimo, octavo semestre, los que gusten se organizan y pedimos el curso. Si se puede dar en Macuspana, pues se da el curso en Macuspana a precio para estudiante. Y y pues los que no si es un grupo muy reducido, muy pequeño, pues tendrían que tomarlo allá en Villahermosa. Pero tengo el contacto y más adelante, pues cuando así se requiera, pues podemos tomar el curso. Bien. Voy a compartirles los apuntes para ir sobre los mismos apuntes revisando el material. Por ahí ven mi escritorio. ¿Sí ven mi escritorio? Sí, maestro. Sí, maestro. Bien. Al iniciar esta unidad, les comenté yo a ustedes que el tema era referido a la seguridad de instalaciones y equipo, pero el primer tema importante que se debe revisar es sobre el control de brotes. Quizá es el tema por naturaleza con más riesgo. Creo que vimos las imágenes de la película de Horizonte Profundo en donde está el descontrol. Sí, sí las vimos, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Y bueno, ya definimos lo que es brote, lo que es descontrol. La primera herramienta o el primer mecanismo que tenemos nosotros para controlar un brote es a través del lodo de perforación. Vamos a ver esta imagen de este apunte. La parte cafecita que se ve en este pozo es el lodo de perforación. La gris es el fluido invasor o el fluido que proviene de la formación y que va a introducirse por la presión que tiene este, este lodo que se ve en café hace una presión que se llama así, como dice aquí, presión hidrostática. Y esa presión hidrostática, ya hemos visto el cálculo de cómo se calcula la presión hidrostática. No sé si en mecánica de fluidos ya tuvieron la clase de mecánica de fluidos. Le estamos teniendo. Ah, perfecto. Ahí en esta clase de mecánica de fluidos va a haber un tema que se llama la determinación de presión hidrostática. ¿Todavía no lo ven? Pregunto.
Bueno, vamos a ver un momentito la pizarra para que yo pueda explicarles algo sobre ella. Bien, aquí quedaron tus dibujos. Habíamos hecho lo que era cómo se calcula con la profundidad vertical y qué es la profundidad desarrollada, eso ya lo habíamos visto. En este dibujo ya habíamos explicado que estos puntitos rojos aquí representan el fluido de perforación y que tiene una densidad de control, aquí está. ¿Qué pasó ahí? A ver, como que perdí lo. Voy a volver a poner la pizarra, parece que se salió del programa. Un momento, porque parece que tenemos un. Ahí está. Ahí ven todos la pizarra. Sí, profe. Ok. Habíamos comentado que estos puntitos rojos significan el lodo de perforación. Está saliendo la pizarra de. Que tiene una falla ahí, pero esperemos que nos permita trabajar. Si no, pues vamos a explicarlo con los mismos apuntes. Ahí viene la pizarra ahora sí. Sí. Ok. Estos puntitos rojos representan al lodo de perforación que tiene una densidad de control X, o sea, determinada. La parte azul habíamos dicho que era la pared de agujero que no tiene revestimiento, es decir, agujero descubierto. Así se, así se le conoce en el argot petrolero, agujero descubierto. Y las líneas verdes, habíamos dicho, o las flechas verdes, eran el fluido invasor, que podía ser agua, gas, este tipo de gas puede ser CO2, ácido sulfídrico o H2S, gas combustible y aceite. Aquí no se alcanza a ver, pero la palabra es aceite. Bien. Habíamos también dicho que en un pozo existen los pozos horizontales, es decir, primero se perfora una parte vertical y después un gran tramo horizontal dentro del yacimiento. Existen los pozos que son totalmente verticales y existen los pozos tipo J
y tipo S. Uno de ustedes me preguntó, bueno, ¿y cómo vamos a saber qué tipo de pozo es el que vamos a perforar? Eso lo determinan los ingenieros de diseño, que por cierto también son ingenieros petroleros en su mayoría. Los ingenieros de diseño determinan conforme a presupuesto, tipo de yacimiento, tipo de formación que vamos a cruzar, la presión del yacimiento, el tipo de crudo, la profundidad total, en fin, por todas las variantes que el ingeniero petrolero toma para hacer su programa de perforación, determina si el pozo va a ser tipo S, si va a ser tipo J, si va a ser vertical o si va a ser horizontal. ¿Ok? Habíamos dicho que para calcular la presión hidrostática, lo que ocupamos es la profundidad vertical, la que está marcada en gris, ¿verdad? En realidad esa es el valor de la profundidad que se toma para el cálculo. ¿Por qué decimos el valor que se toma? Por lo siguiente. Para determinar la presión hidrostática, utilizamos la densidad de lodo que se multiplica a la profundidad del pozo, y todo esto se divide entre 10, siempre y cuando la densidad se dé en gramos sobre centímetro cúbico, la profundidad se dé en metros lineales. ¿Ok? La densidad va a ser el dato que nos proporcione o que estemos utilizando, la de los puntitos rojos. Esta es la densidad. La profundidad va a ser la vertical, ¿verdad? ¿Ok? Y esta debe ser dada en metros. Ejemplo, saquen su calculadora de rápido, jóvenes, saquen su calculadora y me van a hacer el cálculo de una densidad. En lo que pongo los datos, calcular la presión hidrostática con los siguientes datos. Densidad igual a 1.40 gramos sobre centímetro cúbico. Y va a ser a una profundidad de 2000 metros. Con estos datos, la presión hidrostática tener las siguientes unidades: kilogramo sobre centímetro cuadrado. Con estos datos, ¿cuánto me da la presión hidrostática, jóvenes? Utilizando esta fórmula. Densidad por profundidad entre 10. ¿Están calculando?
¿Cuánto nos da? 480. ¿400 qué? A mí me dio 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. 180 sobre centímetro cuadrado. A ver, lo voy a hacer aquí rapidito, que es algo muy sencillo. Ya, Eso da, maestro. eso da perfecto. Sería multiplicar 1.40 por 1000 y todo lo que nos da se divide entre 10 y nos da 280. Bueno, vámonos para acá. Vamos a suponer que estamos perforando un pozo ¿ok? Y estamos nosotros perforando. Este se ve feo. A ver si no se ve. Uf. Ok. Vamos a suponer que nosotros estamos perforando un pozo con un lodo de perforación cuya densidad es 1.40, ¿verdad? Y nuestra profundidad que vamos es 2000 metros. La presión que ejerce todo el fluido en el fondo, o sea, lo que está realmente nuestro lodo proporcionando es una presión de 280 kilos. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos en esta formación un flujo, vamos a suponer, de agua, ¿verdad? Y nos está dando una presión en el fondo, no sé, de 440 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pregunto yo, ¿creen que el fluido en color verde que está aquí dibujado penetraría en el pozo y subiría a superficie? Con estos datos que les estoy poniendo en la pizarra. Vuelvo a preguntar, ¿tendríamos ahí un brote?
Sí, pues estamos, a ver, vuelvo a preguntar, escuchen bien. Estamos perforando un pozo, ya vamos a 2000 metros de profundidad. Tenemos un lodo de 1,40 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, estamos ejerciendo una presión hidrostática de 280 kilogramos. Si la presión de formación, es decir, la presión que está ejerciendo las flechas verdes, es de 440 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cómo es esta presión con respecto a la hidrostática? ¿Cómo es esa presión? ¿Mayor, igual o menor? Sin miedo, Es mayor, profe. jóvenes. ¿Cómo? Menor, profe. Repíteme, por favor. No te escuché porque ahí tengo un pájaro ahí en el árbol y muy ruidoso. Vuélveme a decir. Sería mayor, profe. Claro, 440 es mayor que 280, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profe. Ahora, si es mayor, ¿quién ganará? ¿Las flechas verdes o los puntitos rojos? Las flechas verdes. Las flechas verdes. Si las flechas verdes ganan, van a entrar al pozo. No va a haber nada que les impida entrar al pozo. Y entonces tendríamos primeramente y de un brote, posiblemente un descontrol de pozo. Este principio es todo el argot, toda la pieza musical de lo que es la ingeniería de perforación. Ahora, ¿qué son las flechas verdes? En la formación, vamos a suponer que la formación está formada por una serie de granos. Esa es nuestra formación almacenadora. ¿Por qué se dice que es almacenadora? Porque entre los espacios entre grano y grano, y me puedo poner a dibujar toda la pizarra, lo que es la formación. Va a haber quizá primero una capa sello, ¿verdad? En donde no va a dejar que este fluido que estoy dibujando en verde se mueva de este espacio, lo va a tener ahí apretujado. ¿Cuántos de ustedes viajan al tecnológico en combi? Digan yo, ¿quiénes? Yo. Yo, profe. Bueno, Yo. les ha tocado ir a las horas, ok, les ha tocado ir a las horas pico, en donde a veces ni es su mano la que le está agarrando por ahí la mano del vecino o del otro pasajero. ¿Les ha tocado ir bien apretujados? ¿Alguna Sí, vez? profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. ¿Las mujeres les ha tocado que sienten como que están arriba de ustedes? Bueno, figuren ustedes que este fluido que está entre los espacios, entre los granos, son pasajeros que van en la combi a horas pico, o sea, cuando van pero llenísimas las combis.
van apretujados. Cuando van apretujados no quisieran que se bajaran como unas 6 personas y poder respirar tantito. Más no se puede ni secar el sudor casi, porque no pueden levantar la mano, van agarrando la mochila, van agarrando un trabajo, van sujetándose del tubo, o sea, van apretados. ¿Okay? Bien. Cuando se perfora un pozo, hagan de cuenta que se rompe la capa sello. La capa sello no tiene, prácticamente no tiene, o tiene una ligera capita ahí, verdecita por ahí, almacenada, muy ligera, por así decirlo. Cuando estamos perforando un pozo, hagan de cuenta que eso que está aquí, toque esta sección. Es como cuando abren la combi y se van a bajar 3 o 4, yo hasta me bajo con tal de que se baje la gente que va a bajarse en ese lugar. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, hagan de cuenta que cuando cruzamos la capa sello, esta es la formación almacenadora. ¿Ok? Cuando vamos perforando un pozo y logramos cruzar la capa sello y llegamos a donde hay crudo o hay agua o hay un flujo que está ahí apretujado, en el momento que se abre ese flujo quiere salir, sí, sí lo va a hacer siempre y cuando la presión de esa formación sea mayor a la presión hidrostática. Si la presión hidrostática es mayor a la presión de formación, ya se fregó el fluido y no puede salir. ¿Sí? Entonces, nuestras premisas van a ser si presión hidrostática, ¿dónde está el símbolo de mayor? Bueno, es mayor que la presión de formación, no entra nada al pozo. Un suspiro. ¿Ok? Si la presión hidrostática es mayor que la presión de formación, no entra nada al pozo. Vamos a regresar a la imagen. Si la de los puntitos es mayor que las verdes, estas verdes van a sentir como una barrera, como una puerta, como un muro y no van a poder entrar al pozo. Tenemos controlada la presión de formación. Pero ¿qué va a pasar si la presión hidrostática es menor a la presión de formación? Lo que va a pasar es que va a entrar cualquier
fluido invasor al pozo. ¿Ok? Si la presión hidrostática es menor a la presión de formación, va a entrar cualquier fluido al pozo. Vamos al dibujo. Si la de los puntitos rojos es menor, que es la presión hidrostática, menor a la presión de formación, va a pasar el ejemplo que tenemos aquí. Hagan de cuenta, 440 kilos es la presión de formación, la de los puntitos rojos es de 280, 440 es mayor que 280, entonces va a entrar al pozo y se va a presentar un brote. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Esto es el principio de la perforación de pozos, jóvenes. Si ustedes entienden perfectamente esto que estoy hablando, esto que estoy explicando en esta pizarra, van a poder comprender de aquí en adelante todo lo que van a leer sobre brotes, sobre descontrol de pozos, y ya entramos a los temas nuevos de la unidad número 3. Voy a regresar a los apuntes. ¿Ok? Ya vimos entonces lo que es la densidad, la presión, perdón, ya vimos lo que es la presión hidrostática. Existe esta fórmula que fue la que utilizamos ahorita nosotros, y está esta que es con el sistema inglés, la profundidad en pies, la densidad en libras por galón, y en lugar de dividir entre 10 se multiplica por 0.052 y la presión hidrostática nos da en PSI. Para el caso de pozos direccionales se deberá tomar la profundidad vertical verdadera, eso ya lo vimos en el dibujo. ¿Qué es la densidad? Es la masa de un fluido por unidad de volumen. Se expresa en gramos sobre centímetro cúbico o en libras por galón. ¿Qué es el gradiente de presión? Es la presión hidrostática ejercida por un fluido de una densidad dada actuando sobre una columna de longitud. ¿Qué es la presión de formación? Es la presión de los fluidos contenidos dentro de los espacios porosos de una roca. También se denomina presión de poro. Es lo que les expliqué cuando les dibujé los granitos. Y esto que está de negro, ¿ok? Ok. Aquí viene un dibujo que pues no viene al caso ahorita de lo que estoy explicando. Vamos a continuar. Bueno, la presión de formación, o sea, la que está en verde, que hemos manejado en verde, se clasifica en presión normal, subnormal y anormal. La subnormal es menor en valor a 0.433. Esto es libras por pulgada de agua dulce. Es un gradiente. La presión normal va a quedar entre 0.433 y 0.465. Aquí está, dentro de este rango. Y la presión anormal es la mayor a 0.465. ¿Cuál de estas tres presiones que nos está señalando el apunte es la que nos representa más problema? La presión anormal. La presión anormal es una presión más alta, mucho más alta que la presión que le debe tocar a esa profundidad a una determinada profundidad. Vamos a ver estas definiciones, a ver si nos ayudan. Si no, en la próxima clase voy a explicar bien estos tres conceptos, que es fundamental y que, primeramente Dios, cuando vean ustedes ingeniería de perforación de pozos, toda una unidad se centra en estos conceptos o en este tema. Dice que, ¿qué es la presión normal? Las formaciones con presión normal son aquellas que se controlan con densidades del orden
del agua salada. Las densidades del fluido requerido para controlar estas presiones es de equivalente a un gradiente de 0.1 a 0.108 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre metro. Ese es un gradiente. Para conocer la normalidad y anormalidad de cierta área, se deberá establecer el gradiente del agua congénita en sus formaciones conforme al contenido de sales disueltas. Las formaciones con presión anormal pueden ser de dos tipos: la subnormal, la presión anormalmente alta, y estas son las dos. Dice, la subnormal es aquella que se controla con una densidad menor que la del agua dulce. Aunque estén aquí las definiciones, yo se los voy a explicar rapidito. La presión subnormal son presiones más pequeñas que la normal a la profundidad que le corresponde. Voy a regresar, ya no me va a dar tiempo de regresar a la, sí, todavía a la pizarra. Vamos a regresar un momentito a la pizarra para que vean esta explicación, rapidito. Ok, por lógica, vamos a poner este ejemplo así rapidito. Por lógica, la presión que está aquí es menor a la que está aquí, y esta a su vez es menor que la que está aquí, y esta menor aquí. A medida que nos vamos nosotros profundizando en el terreno, la presión de poro o la presión de formación va incrementando el valor. Eso tiene lógica. Bueno, pero lo que no tiene lógica es que vamos a suponer aquí, vamos a ponerlo por número, aquí por dar un ejemplo para que lo entiendan rapidísimo. Vamos a suponer que aquí la presión es de 1, formación es 1, presión de formación 2, presión de formación 3, presión de formación 4. Eso tiene aquí, ¿cuál debería de tocar en el punto rojo? ¿Qué valor le debería de tocar de presión de formación? Suponiendo que todas estuvieran a la misma profundidad, todas las líneas. Dijimos que aquí es 1, presión de formación, 2, 3, 4. ¿Cuál le tocaría aquí? 5. 5. Eso es lo que nos diría la lógica. Aquí debería haber una presión de 5 unidades, suponiendo que cada rayita estuviera incrementándose en una unidad. Pero ¿qué pasaría si en lugar de 5 ustedes encontraran, por ejemplo, un valor de 15? Entonces dirían que ahí hay una presión anormalmente alta. ¿Me explico? No correspondería bajo el orden que llevamos que aquí tocara 15. Eso es lo que sucede a veces en los pozos. Después voy a explicar por qué la razón. Y la subnormal, o sea, la presión normal baja o baja, por así decirlo, es cuando en el punto rojo, en lugar de tener el valor de 5, tuvieran, por ejemplo, el valor de 2. No es lógico que aquí 2, y ya lo pasamos. 1, 2, ya pasamos la presión 2. Luego sigue la 3, la 4. Aquí le correspondería la 5. Esta es su normal baja
y este es normalmente alto, anormalmente alto. ¿Por qué? Porque hay fenómenos geológicos, quiebres, movimientos de la corteza, de capas internas, que de repente una zona que era muy baja por alguna razón quedó aquí arriba, quedó alta, y entonces nos da una presión más alta, o viceversa, una que era baja, por alguna razón hubo un deslizamiento de abajo de la tierra y quedó abajo y quedó de 2. Eso ya lo explicaremos porque hay diferentes razones por las cuales sea subnormalmente baja o anormalmente alta una presión, y quienes realmente nos dan problema, pero un problemón, son estas. Ya explicaremos por qué. ¿Se quedó comprendido este tema? Sí, profe. Ok, jóvenes, por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Tenemos clase el día de mañana. Voy a intentar subir al Moodle esta clase y nos estaremos en clase nuevamente el día de mañana. Si ya no hay preguntas, hasta aquí dejamos la clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense.